dicen, como el rey Joroboam. Vamos a ver ciertas cosas que el rey Joroboam, daros cuenta que era un hombre que el profeta Ahías profetizó sobre que iba a ser rey de Israel, y a Dios le agradó que Ahías fuera rey de Israel, ¿verdad? Y cuando vimos que el rey, pues en este caso, perdón, que tengo aquí algo que no. A ver, a Dios le agradó, ¿verdad? Que Joroboam fuera rey, porque era un rey que atrajo cosas muy buenas a Israel. En un principio es lo que nos pasa. Todos estamos, cuando estamos en el primer amor con nuestro Señor, ¿verdad? Todo nos parece poco, todo lo que hacemos nos parece poco, todo el trabajo que hacemos nos parece poco. Yo me acuerdo cuando iba a las cárceles, se me hacía el tiempo muy corto. Cuando iba a los hospitales se me hacía el tiempo muy corto. Cuando iba a trabajar con personas en Los Ángeles de la Noche, la primera vez que se hizo aquí en Burgos, y estuve colaborando, es tremendo. Todo lo que hacíamos para el Señor era poco. Siempre nos íbamos a la cama diciendo, Señor, si tuviéramos más días, más horas para seguir trabajando, ¿verdad? Todo era poco, porque teníamos ese amor, ¿no? Ese amor, ¿no? Que el Señor pone en nosotros, el amarnos los unos a los otros y tener esa compasión. Cuando recibimos ese primer amor, tener esa compasión, ese amor por las personas, ¿verdad? No podíamos ver a alguien enfermo, porque íbamos y poníamos las manos. Algunas veces íbamos a alguien que iba con muleta y llorábamos por él. Uno me subía encima de la silla en las salas de espera de los hospitales y predicaba la palabra, me echaba, pero yo predicaba la palabra hasta que venía el de seguridad y me echaba, ¿verdad? Quería agradecerle a Dios tanto por lo que Él estaba haciendo con mi vida, que como yo digo, todo nos parecía poco. Y yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo. Yo creo que a todos, porque todos somos hijos del mismo Padre. Y conocemos al Padre y sabemos cómo es el Padre. Por eso digo que yo sé que todos hemos tenido este primer amor, este sentir, de esta compasión, de esta misericordia por la gente, porque es lo primero que Dios trabaja en nosotros, es en nuestro corazón. Dios quita este corazón de piedra, ¿no?, para poner un corazón de carne, un corazón sensible, ¿verdad? Un corazón que dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor dice que lo cuidemos porque se nos puede contaminar. Lo dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor nos pide que vivamos una vida de santidad, una vida en el orden establecido por el Señor, una vida de compasión, una vida de amor, sobre todo que nuestro corazón no sea contaminado por el mundo. Cuando nosotros estamos en el mundo, cuando nosotros vivimos en el mundo, porque vivimos en el mundo, y nuestra lucha es conseguir que las cosas del mundo no entren en nosotros. ¿Os acordáis de este sacerdote que nos habla en Salmos, creo que es, Proverbios 37, que decía que, Salmos, es que no me acuerdo ahora muy bien, que le decía, dice, por casi mis pies resbalan, porque dice que veía a los impíos, cómo su vida prosperaba, cómo se divertían, cómo hacían las cosas que se hacen en el mundo, ¿no? Y él decía, y yo siendo un siervo de Dios no tengo nada. Pero dice, acordándome al fin, del fin de ellos, de lo que ellos van a dónde van directamente, que no van a ser salvos porque no van a aceptar a Dios. Y dijo, acordándome del fin de ellos, dice, me volví para atrás. O sea, fue al mundo y se asomó al mundo y casi fue, se oye que no, y casi fue contaminado
por el mundo y por las cosas del mundo y lo que vio a la gente del mundo, lo que tenía. Nosotros tenemos poco, pero somos felices. Somos pocos, pero somos felices. Con lo que tenemos, somos felices. Seguramente si tendríamos mucho dinero no sabríamos vivir. Probablemente no estaríamos haciendo cuentas esta noche para pagar la luz, para pagar el IBI. Para eso muchas veces nos mantiene vivos, nos mantienen con ganas de vivir. Y esto es muy importante. Y esto fue, fijaros bien lo que le pasó a Joroboam. Joroboam dice que le pide a su mujer que se disfrace, y vaya a ver al profeta Ahías en Silo para preguntarle por la salud de su hijo enfermo. Su hijo era Abías, fíjate, Ahías, y su hijo era Abías. Vemos como los maridos algunas veces no tenemos la capacidad para poder enfrentarnos a una situaciones difíciles en nuestra vida. Vemos como Joroboam estaba evadiendo su responsabilidad, habiendo sido un rey en Israel que unió al pueblo, que vivía para el pueblo, llevaba al pueblo a los pies de Dios. Pues fijaros bien, de ser un hombre con estas cualidades, con esta relación, con la aprobación de Dios, vemos cómo este hombre al final se enfada con Dios, y vemos cómo este hombre quiere hacer cosas para ir en contra de Dios y atacar a Dios, a la persona de Dios, desviando al pueblo de Dios, levantando templos, haciendo imágenes para desviar al pueblo de Dios. O sea, de haber estado en la cúspide, arriba del todo, este hombre entra en desobediencia y en soberbia contra Dios y se pone totalmente en contra. Pero le pasa algo. Tiene su hijo Abías, que tiene una gran enfermedad. Yo me acuerdo que cuando mis hijos han caído de pequeños y se han hecho brechas en la cabeza y se han abierto la cabeza y se han abierto las barbillas, Jero nunca ha dicho, siempre ha dicho, míralo, tú míralo, a ver lo que tiene. Y yo, ¿verdad? He tenido que cogerlos, abrirles así el pelo para verle la herida y ponerle un trapo y decir, vamos a llevarle al médico. He tomado el lugar que a mí me corresponde. El lugar que Joroboam no tomó, sino que Joroboam le dijo a su mujer que se disfrazara y que fuera a ver al profeta Ahías para preguntarle sobre la salud de su hijo enfermo. Fijaros bien, dice que el profeta era anciano y casi ciego. En el momento que Joroboam y su mujer estaban tratando este plan que querían hacer, Dios estaba hablando con el sacerdote y Dios le estaba advirtiendo al profeta Ahías sobre el engaño de la mujer de Joroboam y de su mujer, cómo iba a ir disfrazada para engañar a este profeta ya bastante anciano. Pero te digo una cosa, Dios revela a sus siervos, los profetas. Dios le revela a sus siervos, los profetas, las intenciones que este matrimonio tenía. Y la mujer dice que cogió camino de Silo a una distancia bastante lejana y que cuando llegó al templo y entró, el profeta oyó unos pasos de tacones. Y sin mirarle, sin decir nada, él ya sabía quién era, porque Dios le había revelado que esta mujer iba a venir. Y cuando el profeta le dice, pasa, mujer de Joroboam, ella se quedaría blanca.
llena de miedo y llena de temor, porque en aquellos tiempos a los profetas había que temerlos, porque los profetas eran la voz de Dios. A ver, ahora. Vale, bien. Es que estoy con el micro. Vale. Y dice que cuando esa mujer llegó y al oír los pasos, el anciano se da cuenta de lo que esta mujer quería. Y esta mujer hemos dicho que hace un viaje para ver si su hijo gravemente enfermo viviría. Vemos el plan que hacen el rey y su mujer, Jorobán. Le ordena a su esposa que se ponga un atuendo para que nadie la reconozca como la reina. Encima le llevaba unos obsequios. Le pide llevar 10 panes, tortas y un frasco de miel para el profeta. Esto llevaba un destino. Debe viajar a la ciudad de Silo a encontrarse con Ahía, el mismo profeta que antes predijo que Jorobán reinaría. Pero algunas veces nosotros queremos ir al Señor para que nos resuelva nuestros problemas. Vemos que aquí el hombre toma el control de su casa para decirle a su mujer, mandar a su mujer que fuera. Pero vemos cómo algunas veces todas estas cosas de engaños y mentiras van a traer unas consecuencias tremendas a la vida de Jorobán y de su mujer. Y esto también podemos aplicarlo a nuestra vida. Muchas veces queremos negociar con Dios. Muchas veces queremos, como decía esta mañana, manipular nuestras oraciones delante de Dios, como haciéndonos muy buenos, como si Dios no supiera qué es lo que está pasando y qué es lo que estás haciendo y qué es lo que estás pensando. Dios lo sabe todo. Hoy decía una palabra revelada, una palabra que Dios le ha revelado a Jero y así yo la confirmo. Muchas veces soñaba con una mujer que cuando se movió estaba partida por la mitad. Y vemos que hay mujeres que sufren mucho, pero están entre dos pensamientos. Las piernas tiran para un lado y la cabeza tira para otro. En este caso la mujer de Jorobán, su marido la mandó, pero ella quería ir también, porque el que estaba enfermo era su hijo. Ella quería saber el destino de su hijo. El profeta adivinó que su marido iba a ser rey y reinó en Israel. Entonces la palabra del profeta a ella le iba a traer, o pensaba que le iba a traer tranquilidad y que le iba a traer la paz y que le iba a revelar lo que iba a pasar. Algunas veces cuando le pedimos al Señor que nos revele cosas, algunas veces no queremos oír lo que Dios nos va a decir. Fijaros bien cómo el profeta Natán, cómo coge a David y cómo le revela realmente lo que había hecho con la mujer de Urías el Eteo, con Betsabé. Cuando esto no lo sabía nadie, él preparó un asesinato, un crimen, y él creía que nadie lo sabía. Pero amigo, ¿dónde nos vamos a esconder que el ojo de Dios no nos vea y su oído no nos oiga? Al final tiene a sus profetas para que hablen con el rey y le digan, tú hiciste esto. Y él se quedó tirado en tierra, reconociendo del pecado que había cometido, tanto en adulterio como en asesinato. Muchas veces no nos gusta oír lo que Dios nos dice. Queremos que Dios se ponga de nuestro lado. Es cuando entre dos cristianos
están diciendo, Señor, que yo gane el partido de fútbol, y el otro, Señor, que lo gane yo. Lo tengo que ganar yo porque soy cristiano, y el otro dice, ya, pero yo también soy cristiano. A ver, ¿en qué tesitura vamos a poner al Señor? ¿Y sabe lo que dice el Señor? Que gane el mejor, que en eso no va a hacer nada. Pero en las cosas que a él sí le influyen, él sí va a preocuparse y él sí va a actuar. Por eso en esta ocasión esta mujer, por interés de saber cuál iba a ser la situación de su hijo, no le importó ir, y ella estaba esperando el mensaje que el profeta iba a darle, el destino de su hijo. Por eso ella fue, para saber cuál iba a ser el destino de su hijo. El profeta le avisa de que cuando le dice, mujer de Jeroboam, vete a tu ciudad, y cuando pongas un pie en tu ciudad, tu hijo morirá. Muchas veces vamos al Señor, pero no vamos con un corazón quebrantado, no vamos con un corazón arrepentido, que eso es lo que conmueve el corazón de Dios. Dios no lo conmueve en las lágrimas, a Dios lo conmueve un corazón arrepentido. Decía hoy en la palabra que he predicado esta mañana, decía, vosotros tenéis que amar los unos a los otros y tenéis que amaros, dice, porque si queréis que yo os conteste en las oraciones, tenéis que amaros unos a los otros, porque si no, Dios no va a contestar nuestras oraciones. Y muchas veces estamos esperando, pero no estamos orando con un corazón sincero delante de Dios, sino con un corazón egoísta y con un corazón interesado. Sabiendo que Dios nos va a dar todo, sabiendo que Dios nos ha prometido todo lo que le pidamos, que si lo pedimos en oración el Señor nos lo dará, pero pedid y pedid bien. Tenemos que pedirle al Señor con nuestro corazón arrepentido, ir a la presencia de Dios con un corazón humillado, para que podamos conmover el corazón del Señor, igual que le pasó a este rey que Isaías le dijo, que le iba a dar, que le iba a ordenar tu casa, porque ciertamente esta noche morirás. Y vemos cómo el profeta Isaías tiene que ir a decirle a este hombre que preparara su casa porque iba a morir. Este hombre inmediatamente, Ocosías era, ¿no? Ocosías creo que era. Y vemos cómo este hombre empieza a quebrantar su corazón delante de Dios y empieza a llorar delante de Dios, empieza a arrepentirse delante de Dios, diciéndole, Señor, acuérdate de mí cuando yo te servía en mi juventud, Ezequiel. Señor, acuérdate cuando yo esto, Señor, cuando yo lo otro. Y dice que conmovió el corazón de Dios y dijo, ves a la casa de Ezequías y dile que le daré 15 años más de vida. Conmovió el corazón de Dios. Pero nosotros queremos que el Señor nos responda, que el Señor nos dé lo que nosotros le pedimos sin nosotros estar viviendo en una santidad delante de Dios. No hay respuesta a nuestras oraciones. No hay respuestas porque no vamos con sinceridad delante del Señor. Nos tiene que pasar algo grave para quebrantar nuestro corazón delante de Dios. Tenemos que ver las cosas al límite para tener que decir, Señor, cuando es tan precioso estar en tu casa, ponerte una música espiritual, entrar en la presencia de Dios y quebrantarte y llorar en la presencia de Dios. Si tú no lloras en la presencia de Dios, tú no eres consolado. Bienaventurados los que lloráis, porque vosotros seréis consolados. Tenemos que quebrantarnos, tenemos que llorar en la presencia de Dios, tenemos que derramar nuestras lágrimas para que el Señor nos consuele.
Qué bueno es cuando estás pasándolo mal y estás viviendo una situación difícil, desagradable, en la familia, con los amigos, en la iglesia. Qué bueno es que cuando le estés contando, que te viene esa congoja, te viene ese quebranto, y la persona que está a tu lado te abraza y te consuela. Te dice, ánimo, yo estoy aquí. Es el Espíritu Santo, es el Señor el que te está abrazando cuando tú sientes esa paz. Es el Espíritu Santo que está consolándote. Y para sentir el consuelo del Espíritu Santo tenemos que quebrantarnos y llorar en la presencia de Dios y reconocer, Señor, que soy pecador, y reconocer, Señor, que te fallo, y reconocer, Señor, que busco culpables en mi vida, que busco otros culpables, que yo no tengo la culpa de nada. Señor, el Señor te dice, no, ven a mí con un corazón sincero delante de mi presencia, porque yo conozco tu corazón, yo conozco tus pensamientos, yo sé lo que tú estás pensando en tu corazón. Por eso tenemos que llevar una vida tan consagrada, tan santificada, una vida apartada del mundo, una vida apartada del pecado, del egoísmo, de la envidia, de los celos. Los celos son tremendos, los celos destruyen familias, los celos son causa de la inmadurez, de la inseguridad. El Señor dice, apártese de vosotros los celos, las envidias, las contiendas. Apártese de vosotros todo aquello que traigan palabras, como dice, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de edificación para el oyente. Tenemos que llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha puesto. Tenemos por nuestra familia que hacer lo que sea, como estaba haciendo la mujer de Jeroboam. Lo que no podemos es mentir, porque a Dios no le vamos a mentir. ¿Te imaginas que vayamos delante de la presencia de Dios y le estemos contando una historia y está el Señor diciendo, ¿pero qué estás hablando? ¿Pero cómo? Apártate de mí, hacedor de maldad, si yo nunca te conocí. Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, apártate de mí, hombre, si yo nunca te conocí. Si no has vivido como yo te he dicho, no has cumplido mis palabras, mis mandamientos, mis estatutos, no has obedecido a nada, no has hecho nada, has vivido una vida mundana y me vienes a mí de esta manera. Dios te rechaza, te resiste, porque dice la palabra de Dios que Dios da gracia a lo humilde, pero resiste a los soberbios. No sé cuál fuera sido la situación si Jeroboam y su mujer van los dos humillados delante de Dios al sacerdote para decirle lo que realmente estaba pasando. No sé lo que hubiera pasado, yo no quiero pensarlo, pero sí sé que a este hombre el Señor le dio 15 años más de vida. Todos aquellos que han mentido en la presencia de Dios han caído muertos, fulminados, como Ananías y Zafira. Han caído muertos en la presencia de Dios. Y aquí tuvo mucha suerte la mujer de Jeroboam, que ella no se quedó allí también. Pero no hay nada peor para una madre que le digan que tu hijo va a morir. Has venido a buscar solución. Aquel que realmente podía salvarla, que era el Señor, pero has venido disfrazada. Has venido con el disfraz para que yo no te conozca. Has venido con otra intención, has venido con una intención egoísta, no has venido con una
actitud de humildad, de perdón, de quebranto por tu hijo. No, has venido a engañar al profeta. A Dios no, y al profeta tampoco, porque Dios no lo va a permitir. Entonces, algunas veces, como yo le digo, cuando estoy predicando, el que más tenga, que más dé. El que más tenga, que más dé. El que más cristiano se considere, que sea cristiano o la cristiana. Que no queramos ser cristianos y dar malos testimonios. Por eso dice la palabra de Dios: la blanda respuesta aplaca la ira. Dice que la voz áspera hace subir el furor. Y algunas veces en nuestras conversaciones, en nuestras peleillas que podemos tener, gritamos el uno por encima del otro y nos insultamos y nos decimos cosas que luego nos vamos a arrepentir. El que más tenga, que más dé. El que más esté con el Señor, que calle. Que calle. Y bajas el furor de la persona que tienes enfrente y estarás dando ejemplo y testimonio a él y a todos los que te oigan. Hermanos míos, la situación de Jeroboam, ¿cuál sería? Cuando su mujer llegó y le diría: nuestro hijo ya está muerto. Esa es la paga de ir en contra de Dios, de desviar, de apartar a la gente de Dios para que no vayan al Señor. De esos hay muchos, De esos hay muchos que se juntan con gente para apartarlos del Señor. Seamos honestos delante de Dios. A Dios no le vamos a engañar por mucho que creamos que somos listos. Más que Dios no. Él lo ve y lo sabe todo. Él escudriña la mente y los corazones de sus hijos. Por eso, cuando vayamos al Señor, hermanos míos, hermanas mías, vamos a ir con un corazón humillado. Vamos a tener esa actitud de temor cuando nos acerquemos al Señor. Cuando nosotros nos acercamos al Señor con temor, es porque somos sabios, porque dice la palabra de Dios que la sabiduría es el temor de Dios. Y el hombre que se acerca a Dios con temor es un hombre sabio, que conoce las reacciones de Dios. Porque Dios tiene reacciones, sino que se lo digan a la mujer de Jeroboam. Vamos a acercarnos al Señor, vamos a pedirle cada vez que nos acerquemos al Señor. Vamos a coger esa actitud de Josué y de Moisés, que ellos se acercaron al Señor y eran hombres que agradaban al Señor, pero Dios les tuvo que decir a los dos: quítate el calzado que llevas, porque el lugar que llevas, el lugar en el que estás, es lugar santo. Y algunas veces las sandalias se nos ha pegado el polvo del mundo y Dios no nos quiere así. Por eso, si tenemos que estar en nuestro lugar santo, vamos a estar descalzos. Aleluya. Para que nada del mundo podamos llevar pegados y que nos contaminen cuando estemos en la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, ¿cuántas veces hemos orado por matrimonios que han estado pasando una situación tonta? Y digo tonta porque algunas veces los matrimonios discuten porque no son capaces el uno al otro de decir: vámonos a comer juntos este día, vamos a hablar en un lugar, en un restaurante donde hay gente, para no poder discutir y que no se te vayan palabras ni nada, sino ¿qué nos está pasando? ¿Cuándo se rompió nuestro matrimonio? Porque no se nos ha roto ahora nuestro matrimonio, se nos rompió tiempo atrás. Y lo hemos ido dejando, y cuando nos hemos dado cuenta, mira cómo estamos. Yo te amo, yo te quiero, esposo mío.
Hay cosas que no me gustan, pero vamos a cambiar. Y Él te dirá, yo también a ti, pero ¿qué nos está pasando? ¿Quién está influyendo sobre nosotros? La serpiente. Entonces vamos a tener ese cuidado de no perder nuestro testimonio delante de la presencia, porque Dios lo sabe todo y Dios lo ve todo. Así que vamos a ir con esa actitud a la presencia de Dios, donde el Señor se agrade de ver cuando viene. ¿No os ha pasado algunas veces que cuando viene alguien que realmente sentís paz, tranquilidad, os encontráis bien en la presencia de algún amigo que viene, una amiga que viene, y vas y, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Yo, por ejemplo, cuando voy a veros al pastor José Manuel, a la pastora Carmen, al pastor Pedro y a la pastora Manuela, pues yo me gozo, yo me regocijo, yo engordo, o sea, yo me lo paso muy bien, yo los abrazo, hablamos como nos tiramos un año sin vernos, por ejemplo, pero cuando nos vemos es como si nos hubiéramos visto ayer. Estos hombres, estas mujeres son hombres y mujeres de Dios, con una gran responsabilidad en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra nuera, con nuestros nietos. Tenemos que ser de ejemplo y de testimonio para ellos. Amén. Así que vamos a estar delante de la presencia de Dios contentos, alegres, y cuando el Señor vea que vamos a su presencia, dice, aquí viene mi hijo, o aquí viene mi hija. Bendito sea mi hija y mi hijo, yo los bendigo, dice el Señor. Porque sé que estás sufriendo, sé que estás padeciendo, pero no has roto tu compromiso conmigo. Sigues guardándote y sigues cuidándote de la santidad de la cual yo te estoy dando. Y Dios se agradará. No nos disfracemos, seamos lo que somos, con las ropas que llevemos siempre, con nuestra manera de ser, nuestra personalidad, nuestro carácter, para que nadie nos vea como que estamos cambiados, como aquel hombre que fue a una casa, un vagabundo, a pedir agua, y la mujer cuando abrió la puerta y le vio, dijo, no, le cerró la puerta, y el hombre se marchó a su casa, se lavó, se duchó, se puso un traje, parecía el hombre, vamos, no puede imaginar con el traje, y fue a la misma casa a pedirle agua. ¿Me das un vaso de agua? Cuando la mujer salió, le dio un vaso de agua fresca y el hombre se lo echó al traje. Y le dijo a la mujer, ¿qué hace? Y dice, porque usted no me lo ha dado a mí, solo lo ha dado al traje, porque yo vine antes como un vagabundo y usted no me lo dio. Ahora que vengo con el traje, usted se lo ha dado a él. No seamos así, seamos íntegros, hombres y mujeres, íntegros para cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor se agrade. Amén. Pues hermanos míos, que el Señor os bendiga mucho, ánimo y adelante, vamos a seguir adelante. Tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos 1000 cosas, pero caerán 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, pero a ti no te tocará si andamos en la santidad que el Señor nos pide. El Señor os bendiga.